ante la crisis mundial por el reciente brote de ébola, se han levantado diversas opiniones sobre el tema. Y como suele pasar en estos casos, las redes sociales se han inundado sobre una noticia de una aparente conspiración. Una noticia que ha llegado a los medios de televisión y radio. Muchas veces, el miedo a lo desconocido es mayor que el miedo a las enfermedades o los peligros reales. ¿Qué de cierto tiene la teoría? ¿Cuál es la fuente y qué evidencia expone? Debería ser nuestra primera pregunta. El artículo comienza diciendo: traducimos esta información que recién nos llegó, la cual fue expuesta por una persona llamada Nana Kawame. Antes de entrar en las afirmaciones de la noticia, tenemos que buscar cuál es la fuente de la noticia y ver cuánta credibilidad tiene, qué evidencia expuso y cuáles son sus fuentes. Buscando en internet, me topé con lo que aparenta ser el artículo de Facebook original del africano Kawame. Esta es la persona responsable tras el artículo. Esta persona, que según Facebook se encuentra en la República de Ghana, el cual es un país al oeste de África. Entonces, identificada ya la fuente, vamos a las afirmaciones. Una de las cosas que me sorprendió mucho es lo rápido que evolucionan las opiniones y se convierten en noticias. Si bien podemos ver la nota de Kawame como una opinión, en otras páginas creeríamos que se trata de una persona involucrada con servicios médicos del país. Incluso a la teoría se han agregado bastantes afirmaciones que el africano nunca dijo. La primera afirmación que hace la persona es: el ébola como virus no existe, no se contagia. El ébola lo ha llevado a 4 países diferentes la Cruz Roja, y por 4 razones, y que en realidad las personas las cuales son inyectadas por la Cruz Roja son las que les da una enfermedad, y por esa razón, diferentes personas en Nigeria han comenzado a irse en contra de la Cruz Roja. Esta afirmación tiene varios problemas graves. La Cruz Roja no es un organismo solamente de los Estados Unidos. Países, los cuales no son aliados a Estados Unidos, como Rusia o la República de Mali, están trabajando en la vacuna. No solo Estados Unidos está trabajando en ella. Ante la crisis mundial, toda la comunidad de científicos está en una carrera por encontrar la vacuna. ¿Qué significa esto? Que si la enfermedad del ébola no existiera como virus y fuese un complot de Estados Unidos, esto desataría como mínimo un conflicto global entre las superpotencias, pues existen casos de ébola hasta en Alemania. Para poder justificar la inexistencia del ébola, no solo podríamos hablar de Estados Unidos como responsables de la conspiración, sino que tendríamos que incluir a todos los países los cuales están trabajando en las vacunas y están siendo afectados, los cuales son la mayoría, volviendo improbable aún más esta teoría. El artículo dice que las personas que fueron tratadas por la Cruz Roja, luego de ser atendidas, se contagiaron del ébola, pero esto presenta una contradicción lógica, pues las personas para ser contagiadas primero tendrían que ser tratadas, y el ébola no es tratado sino hasta después que se presentan los síntomas. Menciona que el ébola como virus no existe. La Organización Mundial de la Salud envió 50 profesionales de 4 países diferentes a analizar la secuencia genética del virus en Sierra Leona. Esta secuencia genética es un mapa del virus. Para ellos poder trazar este mapa, arriesgaron su vida. De las 50 personas enviadas, varios se contaminaron con el virus y murieron 5 personas. Muchas personas creerían que este virus es nuevo, pero no es así. El nombre de ébola proviene del río Ébola, en la República Democrática del Congo, antiguo Zaire, donde fue identificado por primera vez en el 1976, durante una epidemia con alta mortalidad. Desde ese entonces, los científicos han identificado las diferentes cepas de este virus. ¿Qué significa esto? Que dentro de la comunidad científica ya existe la secuencia genética del virus, o el mapa. Si el virus como enfermedad no existiera, tendríamos que involucrar la comunidad científica, y el complot no solo sería Estados Unidos, sino la comunidad científica mundial. Y no solo esto, cualquier experto en la materia podría desde su casa exponer cómo el código genético del virus es una farsa. Hasta ahora, ningún científico en el mundo, de ningún país, ha dicho tales afirmaciones. Muchas personas tienen un concepto erróneo de lo que es la comunidad científica. Creen que es un organismo completo que responde a los mismos jefes como si fuese una compañía, pero la realidad es muy diferente. La comunidad científica en lo general funciona como trabajadores independientes. Los científicos exponen teorías, mientras otros están preparados
para desmentirlas o para aceptarlas replicando los resultados y experimentos. Esto significa que si el día de hoy un científico dice que puede probar que el ébola no existe basándose en su código genético, otros cientos de científicos pondrían a prueba las evidencias que presenta ese científico como si fuese de vida o muerte, pues así es que funciona la ciencia. Existen científicos que trabajan 40 años en una teoría matemática para que luego de salir a la luz sea expuesta como error por otro científico, por lo cual un complot de científicos mundiales es algo inimaginable. La segunda afirmación que hace esta persona es que en el mundo existe sobrepoblación y que por esta razón necesitan matar personas para así controlar la población. Existen diferentes teorías sobre esto, desde Illuminatis hasta subculturas sobre este tema. Aunque evidentemente estamos en sobrepoblación mundial, esto no evidencia la conspiración. Caeríamos en una falacia al decir que las muertes evidencian eso. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que ocurre. Desde que el humano surgió en el planeta, se ha expuesto a diferentes epidemias de enfermedades que nos han llevado al borde de la extinción, como la peste bubónica. Muchas personas tienden a creer en estas teorías porque nunca en su vida han visto las epidemias o nunca han leído un libro de historia de la humanidad. Analicen esto. La peste bubónica mató gran parte de la población mundial en una época donde no existían los viajes en avión. Se estima que el contagio ocurrió a través de barcos y animales, barcos que se tardaban meses en llegar a sus destinatarios. Hoy día existe un promedio de 93,000 viajes en avión al día. Esto significa que una persona podría estar en África, tener contacto con el ébola y luego llegar a China y contagiar otra persona. Todo esto en un lapso de menos de 24 horas. No son exageradas las prevenciones que se tengan con esta enfermedad, pues estamos en peligro por esta razón. Luego dice que la verdadera razón de Estados Unidos es invadir militarmente a África y que esto lo lleva intentando desde el evento de Boko Haram. En la teoría dice que las chicas secuestradas en realidad no existieron. Esto es una afirmación que me sorprende grandemente, pues para decir esta afirmación tendríamos que negar la intervención de todos los países que le pidieron a Boko Haram entregar a las chicas y todos los padres de las víctimas. Y la evidencia más contundente, un video de las chicas con sus secuestradores. Decir que el secuestro nunca ocurrió sería contradecir toda la evidencia lógica en el tema, y esta afirmación desacredita grandemente aún más la teoría de esta persona, pues si una persona niega la evidencia tan clara como los secuestros, ¿qué evidencia sería necesaria para convencerle de la existencia del ébola? Estados Unidos envía 400 militares y se espera que sean más en el futuro. Lo que la persona dice es que esto es una excusa de Estados Unidos para tomar el petróleo y los diamantes de Sierra Leona. Si bien esto es una teoría sin evidencia, la realidad nos cuenta una historia distinta. Por culpa de las teorías parecidas a las de esta persona, diferentes personas que están trabajando en África para tratar de contener el ébola están siendo atacadas por civiles. ¿Por qué? Porque muchas personas no creen en la existencia del ébola, y cuando se reporta un caso del ébola en un pueblo, estos grupos de salud, los cuales están compuestos de personas de todo el mundo, no solo de los Estados Unidos, tienden a ir al pueblo a llevarse las personas con ébola, para así no contaminar al resto. Pero como dije, muchas personas le tienen miedo más a lo desconocido que a la misma enfermedad, y esconden los enfermos, pues tienen miedo a que les ocurra algo cuando se los lleven, o cuando mueren, esconden los cuerpos para que no sean cremados como se supone en estos casos. Existe un documental donde personas creían que el ébola era una mentira y continuaban comiendo carne de mono y otros tipos de carne. Luego, justo en ese sector, surgió un brote de ébola. El problema de las teorías es que las personas no las ven como teorías, las personas las ven como hechos y no piden evidencia. Entonces, las tropas están justamente para eso, no es una invasión. Los líderes de África están pidiendo la ayuda mundial para controlar la enfermedad. Y no solo es Estados Unidos, se requieren los soldados también para construir hospitales y sitios donde tratar los enfermos, entre otras actividades. ¿Ustedes creen que 400 o 4,000 soldados como máximo podrían ocupar militarmente el país de África? Esa cantidad de soldados no podría ser número ni para ocupar militarmente una isla. Para concluir, las teorías de conspiración son interesantes lecturas y muchas veces nos dan opiniones de otras personas, y quién sabe que quizás sea una que otra verdad. Pero cuando una teoría no expone evidencia, solo suposiciones,
y se va en contra de toda la evidencia existente, negándola completamente, creando un complot mundial sin evidencia, no puede ser tomado en serio. El planeta se encuentra en alto riesgo por el ébola y no podemos tomar tan a la ligera estas teorías, compartiéndolas en nuestras redes como si fuese un meme. Estamos hablando que al compartir este tipo de contenido sin analizar sus fuentes ni las repercusiones reales, podríamos causar la muerte de personas que se expongan ante la enfermedad por creer que es una enfermedad falsa. Esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Den su comentario sobre la opinión de este tema. Les ha hablado Hypnos Morfeo.